Hola, ¿cómo está? Qué alegría poder saludarle. Mi nombre es Ricardo Díaz y aquí estamos en un programa más de Avanzando con Fe. Es una alegría poder compartir la palabra de Dios contigo, entregarte un mensaje que edifique tu vida, pero sobre todo que al escuchar la palabra puedas tener fe para vivir tiempos de fe. Bueno, esa es la visión que junto a mi esposa tenemos en nuestra congregación que Dios nos ha dado, llamada Tiempos de Fe. Somos una congregación cristiana que estamos ubicada en el sector oriente de Santiago y hemos comenzado estos programas para poder compartir contigo lo que nosotros vivimos. Y además estamos creando una comunidad, sí, una comunidad mediante WhatsApp. Así es. Así que si quieres sumarte a esta comunidad, que es de este programa, Avanzando con Fe, puedes mandarnos un WhatsApp al más 569-868-86003. Nos escribes, ¿ok? Quiero ser parte de la comunidad Avanzando con Fe. Y esta comunidad está en esta aplicación que se llama WhatsApp y tú te puedes sumar, compartimos el material, te compartimos los programas para que tú también estés atento a todo lo que estamos enseñando a la luz de la palabra de Dios. Más 569-868-86003. Ese es el WhatsApp para que tú te comuniques con nosotros y también nos reportes dónde nos estás escuchando, dónde nos estás viendo y por qué medio de comunicación lo estás haciendo. Así que será una tremenda alegría leer tus mensajes. Más 569-868-86003. También te invitamos a que puedas seguir las redes sociales de Tiempos de Fe. Así es. Mira, en YouTube nos buscas por Tiempos de Fe Chile y en Instagram Tiempos de Fe. ¿Ok? Muy bien. Hoy vamos a hablar de algo muy particular. ¿Qué está dispuesto a hacer usted para ser un discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús. Bienvenido. Aquí comienza Avanzando con Fe. Cuando vemos la palabra de Dios, nosotros la vemos como un conjunto de enseñanzas que te sirven para poder vivir una vida en la voluntad de Dios. Verdaderas semillas, como Jesús lo explicaba a sus discípulos, salen de la palabra de Dios. Y es lo que queremos hacer en el día de hoy para compartir algo bien particular. En toda película que tú veas de Jesús, y de hecho cuando tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vas a encontrar que hay gente que sigue a Jesús. Y hay personas entre esos seguidores de Jesús que creen en Jesús. Te vas a encontrar en los evangelios que hay personas que disfrutan oír de Jesús. Pero hay unos más osados que se transforman en discípulos de Jesús. Entonces, cuando hablamos de discípulos, ¿qué es lo que a usted se le viene a su mente? Una persona que se deja formar. Una persona que está dispuesta a reconocer que un maestro le puede enseñar. Un discípulo es alguien moldeable, alguien perseverante, alguien leal. Bueno, discípulos
es lo que quiero compartir en este día. Quiero partir con una pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a ser un discípulo de Jesús? Porque puede ser que usted sea un creyente. ¿Usted cree en Jesús? Sí, ok. Entonces es un creyente. ¿Le gusta escuchar de Jesús? Muy bien. Entonces usted es un oyente. Disfruta oír de Jesús. ¿Pero estaría dispuesto a ser un discípulo de Jesús? Nos hace pensar, ¿cierto? ¿Sí? Miren, los discípulos de Jesús, reflejados en el Evangelio, tuvieron que tomar algunas decisiones que los llevaron a ser discípulos de Jesús. Cuando un creyente, alguien que cree en Jesús, dice, yo quiero ser un discípulo de Jesús, tiene que estar dispuesto. La pregunta, ¿dispuesto a qué? Dispuesto a seguir a Jesús, a seguir las enseñanzas de Jesús y aplicarlas en su vida. Si vamos a Mateo capítulo 9, dice, versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y ese Mateo se levantó y le siguió. Y en Lucas capítulo 5, del versículo 11 en adelante, por ahí dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron un grupo de pescadores. Lo que relata el Evangelio de Mateo y lo que relata el Evangelio de Lucas es que hay personas que tomaron la decisión de seguir a Jesús. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. Si usted decide ser un discípulo de Jesús, si usted dice, sí, yo quiero ser un discípulo de Jesús, usted sabe que tiene que estar dispuesto, por ejemplo, a ser enseñado. Si usted decide ser un discípulo, una discípula de Jesús, debe estar dispuesto a ser enseñado. En la palabra de Dios, en Mateo capítulo 18, dice, versículo 19 en adelante, otra vez os digo que si dos de vosotras se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, usted cuando decide ser un discípulo de Jesús, usted tiene que estar dispuesto a ser enseñado por la palabra de Dios y a corregir cosas que debe de corregir. Aquí Jesús está enseñando y un discípulo le dice, mira, dada esta situación, ¿está bien que se haga así? Y Jesús le dice, no, tienes que hacerlo de esta otra forma. Entonces, ¿quieres ser discípulo de Jesús? Debes estar dispuesto a ser enseñado. ¿Sabes a qué también tiene que estar dispuesto? A obedecer. A obedecer. Sí, como discípulo de Jesús, Jesús también te va a dar instrucción, el Espíritu Santo te va a guiar a hacer cosas y Dios te va a hablar para que obres de cierta forma. Y si eres un discípulo de Jesús, debe estar dispuesto a obedecer. Mire la palabra del Señor en Mateo capítulo 21, en la en la traducción lenguaje actual, capítulo 21, versículo 1. Dice que Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Betfage y se detuvieron junto al monte de los olivos, ya muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Al llegar allí, Jesús dijo a dos de sus discípulos, vayan a ese pueblo que se ve desde aquí, y tan pronto como entren, van a encontrar una burra atada junto con un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, ustedes responderán, el Señor los necesita y enseguida se los devolverá.
Esto sucedió para que se cumpliese lo que Dios había anunciado por medio del profeta. Díganle a la gente de Jerusalén, miren, ahí viene su rey, él es humilde, viene montado en un burro, en un burrito. ¿Ok? O sea, imagínate. Obedecer para cumplir lo profético. Y eso es lo que aparece en esta porción bíblica. Van a haber momentos en tu vida cristiana que si tú eres un discípulo del Señor, Dios te va a hablar para que hagas algo que Él necesita que tú hagas, con instrucciones específicas, pero respaldado por la palabra de Dios. Respaldado por la palabra de Dios. Entonces, ¿eres un discípulo de Jesús? ¿O quieres ser un discípulo de Jesús? Vas a tener que estar dispuesto, dispuesta a obedecer. A ver, ¿qué más necesitamos? ¿A qué debo estar dispuesto para ser un discípulo de Jesús? Debes estar dispuesto a preguntar. Bueno, quizá eso va a ser más fácil para ti si te gusta preguntar, ¿cierto? Pero si estás dispuesto a ser un discípulo de Jesús, sabes que los discípulos de Jesús tenían ese regalo, ese privilegio de poder decir, ¿sabes qué? Tengo una pregunta con respecto a esto. Es decir, cuando eres un discípulo de Jesús, también es válido que tengas inquietudes y se las puedas preguntar al Señor. Mira lo que dice en Mateo 24, el versículo 3 al 4, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces los discípulos, dada la situación como la comprendían ellos, nacieron preguntas. Y un discípulo puede preguntarle al Señor, pero tienes que estar dispuesto a hacer las preguntas. No sé qué pregunta tú tendrás en este momento al Señor, pero se la puedes hacer, porque tienes que estar dispuesto a ser un discípulo. Ahora, ¿a qué más deberías estar dispuesto para ser un discípulo del Señor? Dispuesto a responder. ¿Por qué? Porque si tú estás dispuesto a preguntar al Señor, también el Señor puede preguntarte a ti como discípulo. O sea, cuando hablamos de preguntar al Señor es fácil, pero cuando hablamos de responder al Señor es un poquito más complejo, ¿cierto? Como discípulo del Señor. Entonces, mire lo que dice Mateo capítulo 16. Se lo leo para que usted entienda lo que le estoy enseñando. Mateo 16, versículo 15 en adelante, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiéndole dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si Jesús te hiciera una pregunta, si el Espíritu Santo te hiciera una pregunta, si el Padre Celestial te hiciera una pregunta, ¿estarías dispuesto a responder? Puede ser que en este mismo instante el Espíritu Santo comienza a preguntar, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué no has obedecido en esto otro? ¿Por qué? Aquí y allá. ¿Sabes? Nos gusta preguntar a Dios, pero un discípulo de Jesús también tiene que estar dispuesto a responder. ¿Se da cuenta que no todas las personas están dispuestas a ser discípulos? Porque claro, un discípulo tiene que dejarse formar, un discípulo tiene que seguir, un discípulo tiene que hacer cambios en su vida. Un discípulo debe estar dispuesto a obedecer. Un discípulo de Jesús también tiene que estar dispuesto a ser enseñado y tiene derecho también como discípulo a hacer sus preguntas, pero también tiene el deber de preguntar. Es decir, si tú decides ser un discípulo de Jesús, que lo deberías decidir para cumplir Mateo 28, pero supongamos que estás en la etapa recién de conocer a Dios, de congregarte, de conocer esta forma de
de vivir una vida cristiana como un seguidor de Cristo, tienes que saber que llega un momento en donde debes tomar decisiones y decidir avanzar un poquito más. Y quiero compartirte esto porque avanzar a ser un discípulo del Señor es avanzar a algo grande. ¿Por qué grande? Porque Dios comienza a darte preparación, comienza a darte equipamiento y comienza a trabajar sobre tu vida. Y habitualmente las personas cristianas solo consumen de Dios, pero no se dejan consumir por Dios. Y cuando eres un discípulo comienzas a entender algunas cosas que antes no entendías como un creyente, sino ahora comienzas a entender, se te abre el entendimiento, como acá se le abrió a Pedro, cuando Jesús le dijo, a ver, ¿qué dicen de quién soy? Y Pedro por entendimiento divino le dice, tú eres el Mesías. Entonces debes estar dispuesto también a responder cuando Dios te pregunta. Dado todo lo que les he compartido hasta ahora, los textos bíblicos más la pregunta inicial, quiero preguntarte si en este momento usted estaría dispuesto a ser un discípulo de Jesús. Recuerde que hice la diferencia que hay personas que reciben a Cristo como Señor y Salvador en una oración y ahí pasan a ser creyentes. Antes de eso, eres un oyente, alguien que disfruta oír de Dios. Pero no hay ningún cambio en la vida, solo disfrutas oír de Dios. Pero cuando te transformas en un creyente, ya crees en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, crees en Jesús como tu Señor y Salvador, tienes que pasar a ser formado, pero es una actitud que tú debes de tomar en tu vida. Es decir, estar dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a obedecer. Dispuesto a perseverar en tu vida cristiana, a seguir. Tienes que estar dispuesto. Dispuesto a hacer preguntas, pero también dispuesto a responderlas. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a ser un discípulo de Jesús con todo lo que he podido enseñarle en estos minutos? ¿Estaría dispuesto? ¿Estarías dispuesto a dejarte formar? Mateo estuvo dispuesto a cambiar su vida laboral. Simón Pedro y los demás estuvieron dispuestos a dejar sus actividades rutinarias por actividades de aventura de fe siguiendo a Jesús. ¿Estarías dispuesto a obedecer un mandato de parte de Dios? ¿Estarías dispuesto a hacerle preguntas a Jesús? Pero también, ¿estarías dispuesto a responder si Jesús te preguntara algo? ¿Estarías dispuesto a ser un discípulo del Señor? ¿Sabes por qué te hago estas preguntas? Porque en esta temporada de la vida necesitamos más discípulos de Jesús, más personas que se interesen en formarse a la luz de la palabra de Dios, más personas que se interesen en ser instruidas, corregidas, tener cambios de vida, pero no porque te lo pidió un pastor, sino porque Dios te habló por medio de la palabra, por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, por medio del discipulado. Quiero que examines tu vida ahora y qué estás dispuesto a hacer. ¿Estás dispuesto a seguir? ¿Estás dispuesto a ser enseñado? ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a preguntar?
¿Estás dispuesto a responder las preguntas del reino de Dios? Que el Señor haga tu vida. En serio. ¿Estarías dispuesto? ¿Te das cuenta que eso requiere una decisión de fe? Es decir, voy a dejar de mi vida solo de creyente, ahora me voy a empezar a formar, quiero ser enseñado, instruido y equiparme. Entonces te va a tocar avanzar, como lo escribió el apóstol Pablo a Timoteo. En 2 Timoteo 4, 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, cuando decides ser un discípulo de Jesús, prepárate, porque comienza la batalla, la carrera, y tienes que avanzar con fe. Oremos. Señor, oramos por todos los que están oyendo este programa o viéndolo por televisión o por alguna red social. Señor, queremos reconocer que debemos tener una actitud de ser formados por ti. Ayúdanos, Señor, a quitar todo orgullo, altivez de nuestro corazón que impida a que seamos discípulos. Señor, queremos ser formados, queremos ser discípulos, queremos avanzar con fe, queremos conocer tu mano sobre nuestra vida y a la luz de la palabra, Señor, decimos sí. Sí queremos ser discípulos, sí queremos ser enseñados por ti para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Qué bueno que hayas puesto atención a este mensaje. ¿Sabes? Te tengo una noticia. Como programa hemos decidido crear una comunidad. Esta comunidad se llama Avanzando con Fe, como el programa. Y el teléfono de WhatsApp para que te sumes es el +569 868 86003. +569 868 86003. Nos escribes y nos dices: quiero ser parte de la comunidad, y te sumamos a la comunidad. Ahora, esta comunidad es digital, es decir, es virtual, no hay encuentro físico, es una comunidad donde nosotros compartimos el material junto con mi esposa de Avanzando con Fe. ¿Ok? Así que si quieres sumarte, bien. Ahora, si quieres conocernos presencialmente, te invito a la Casa Blanca de Colón. Así la llamamos a nuestra congregación, en la Casa Blanca de Colón, que está ubicada en Avenida Cristóbal Colón 7155 en Las Condes, en el sector oriente de Santiago, precisamente donde está la Rotonda Atenas, ¿ok? Allí nos reunimos los días domingos, pon atención, a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 18 horas. Avenida Cristóbal Colón 7155, las 3 reuniones del día domingo en la Casa Blanca de Colón, 9 de la mañana, 11:30 y 18 horas. Para que nos conozcamos, ¿ok? Y si quieres seguirnos en redes sociales, está Instagram, Tiempos de Fe, así nos ubicas. Y en YouTube somos Tiempos de Fe Chile. Tiempos de Fe Chile. Qué bueno que estés ahí. Es una alegría para mí el poder hacer este programa, el poder compartirlo contigo, pero sobre todo compartirte la palabra para que al oírla puedas tener fe. Y de esa forma tomar decisiones y avanzar con fe, viviendo tiempos de fe. ¿Ok? ¿Estamos ok o no? Muy bien. Entonces, nos puedes seguir por redes sociales, Tiempos de Fe. Pueden mandarnos un WhatsApp al +569 868 86003. Y puedes seguir conectándote a estos programas que lo que buscan es que avances con fe. Mi nombre es Ricardo Díaz y fue una tremenda alegría compartir contigo y nos vemos en el próximo capítulo Avanzando con Fe.